Grabar. Voy a presentar pantalla. ¿Ya se ve pantalla? ¿Ya se ve la pantalla? Sí, sí. Ahorita vamos a hacer una recapitulación corta de la estadística. En la estadística. Entonces, esto lo pueden apuntar en su cuaderno, que va a ser un repaso de toda la estadística, no de toda, sino de los puntos importantes. Estadística. En la estadística, vamos a primero definirla. ¿Se recuerdan para alguien qué es qué es la estadística? A ver, sí, ¿alguien me puede decir lo primero que le viene a la mente estadística? Este lo vamos a definir. Nadie, ¿ah? Sí, la puedo organizar datos, no, pero sí se relaciona mucho la estadística con los datos, ya que los datos pueden ser interpretados como información. Entonces, la estadística, lo más común que lo definen es es una ciencia que analiza una serie de datos. Eso es lo que más común que se trata de la estadística. Es una, es la ciencia que estudia el análisis de datos, es decir, que convierte estos datos en información que nos interese, ¿ya? Esa sería una parte de la estadística. Después en la estadística eh, tenemos la variable estadística, en gran parte de los datos agrupados yo les mencionaba que necesitábamos la columna, pero esa siempre va a estar presente porque literalmente los datos o la serie de datos que vamos a analizar para tener sobre un estudio. Por eso necesito o me interesaría mucho que entiendan un poquito lo que es la estadística. Después, en esa variable estadística existen los cualitativos, cuantitativos y los cuantitativos, los cualitativos y cuantitativos, ¿no? Ahora, dígame qué se recuerdan de los cualitativos, de los cualitativos. Los cualitativos, muchos se les memorizan como los que no se pueden contar. Esta variable
ya que ahorita estamos analizando la variable estadística. La variable estadística puede tener los cualitativos, que son características de un objeto o del estudio, es decir, casi siempre son palabras claves del estudio. Después los cuantitativos, ¿y se me está escuchando todo? Mm, mm, sí, entonces, ahora seguimos con los cuantitativos. Los cuantitativos, aquí entraría los números. Unos libros de estadística lo definen como los datos que se pueden contar. Otra cosa, yo lo defino mucho, ya que viene de la rama de la matemática, lo defino como el conjunto de los números reales. Yo lo defino mucho como el conjunto de los números reales. Este conjunto de los números reales es casi todos los números, es decir, decimales, hasta imaginarios y cualquier tipo de números que ha conocido la humanidad hasta ahora son los números reales, ¿no? De estos, de los cuantitativos, salen dos conceptos en la estadística, que son las discretas y las continuas. Bueno, con este pequeño, las discretas, ¿cuáles serían? En las discretas, yo, como les digo, que esto viene de la matemática, entonces a mí me gusta definirlo como, ahorita estamos, mm, las discretas son todo número que pertenezca al conjunto de enteros. Este conjunto de los enteros, es decir, que son el uno 2 3 todo número entero y que no posea una parte decimal. Ahí estamos. Ahora aquí, con las continuas, pasa una cosa interesante, que las continuas son números con punto decimal. Entonces, yo lo que tengo es ¿cómo se llama? Una diferencia
Es la diferencia entre el conjunto real con el conjunto entero. Estos serían, casi todos estos números son decimales. Entonces, quedaría casi exacto esta definición. Bien, dale en tu micrófono. Bien. ¿No? Ya con esta pequeño resumen de una parte de la estadística, vamos a recordarnos de una cosa también muy importante de la estadística, que son los primeros conceptos básicos de la estadística. Mm, Empezamos con la población. ¿Qué es la población? ¿O qué se recuerdan de la población? Bueno, así. Bueno, la población sería todos los datos que queremos analizar. Ahí estamos, que tengan bien claro que son cuando estamos analizando todos los datos, cuando estamos pensando en todas las posibilidades que hemos recolectado. Ahora vamos con la muestra. La muestra es literalmente es el subconjunto de la población. Mm, Pues nos vamos con la estadística, eso lo define como individuo. Individuo, que sería solamente un dato, una persona. Por eso la define como individuo, porque aquí estamos definiendo solo un dato. ¿Está claro de estos dos temas? Estas dos diapositivas, que son un recordatorio. Sí o no. Esto solo es un recordatorio de todo. Ahí no. Ahora vamos con unos de los últimos puntos de la estadística, para que me interesaría que se recuerden bien. Vamos con el tema que es la distribución o más lo conocieron ustedes como tabla de frecuencia. ¿Sí? La distribución o tabla de frecuencia es una forma estructurada de los datos o la serie de datos. Entonces, podemos definirla de la siguiente manera. Es la forma en tabla de de to- toda la información que se ha recogido sobre la variable estadística. Eh, Esa sería una tabla de frecuencia. Es una forma en tabla de toda la información que se ha recolectado de la variable estadística. Y comúnmente
siempre decía que en esta tabla lo común de la tabla de frecuencia que posea estas características, la variable que comúnmente se representa con una X, la frecuencia, ya, y aquí hay varios tipos, y los más habituales son la frecuencia, vamos a ver aquí, frecuencia absoluta, después la frecuencia acumulada, la frecuencia absoluta siempre se representa, la gran mayoría de libros sí la representa con una F minúscula, y de esta hay dilemas que a veces la representa con una F mayúscula o con F minúscula y una A. Después iría la frecuencia relativa. Frecuencia relativa, esa la representa con una F y una F, o simplemente una F. Pero a veces hay dilemas con la F absoluta. Entonces vamos a dejarlo con una FR. Vamos a ver un recordatorio corto aquí. ¿Cuál era la fórmula de la frecuencia relativa? Frecuencia. Vamos a ver. Nadie se recuerda de la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es frecuencia absoluta dividido la cantidad de datos. Después va la frecuencia relativa acumulada. Y esta también se representa solo colocándose una A al final, para decir que está acumulada. Eso sería lo habitual de la frecuencia relativa acumulada. Eso sería todo el recordatorio de una tabla de frecuencia. Ahora vamos con el siguiente tema. Este ya es tema de esta unidad. Vamos a ver aquí. Y es la varianza. La varianza. La varianza. Esta, este dato mide la distancia existente entre los valores de la serie y la media. Aquí hay algo que resaltar, la media en este punto, porque vamos a entrar a un análisis probabilístico. Entonces, en la media, más lo reconocen como la media aritmética. Media, que sería lo mismo para recapitular que hemos visto la media aritmética. La media aquí es más representada como la media aritmética. Ahora se calcula como, como sumatoria de las diferencias, ¿ya?, al cuadrado entre cada valor y la media. Y esta se tiene que multiplicar por el número de veces que se repite. Ujú. Después de este,
La sumatoria resultante, el sumatorio obtenido por se divide por la cantidad de datos o el tamaño de la muestra. Ah, esta es la varianza. Varianza. La varianza. Este es el nuevo tema de la tercera unidad. La varianza. eh, Vamos a ver. La varianza es igual a la sumatoria. Vamos a ponerla así primero. ¿Sí? A la sumatoria cuadrado. Y aquí en medio va a ir cada dato, que es la variable estadística, menos la media aritmética. Vamos a poner la media y elevado al cuadrado. Por eso dice la sumatoria al cuadrado. Después, esto se tiene que multiplicar por un medio, no, uno partido la cantidad de datos. Esto siempre, como en también aquí arriba, nos lo dice, la distancia, esto es lo que va a estudiar la media, la distancia entre ellos dos, y se calcula con la sumatoria, diferencia al cuadrado. Como saben, la diferencia al cuadrado, vamos a ver una recapitulación, la diferencia al cuadrado es esto, cuando a está al cuadrado, menos cuando b está al cuadrado. No sé si se recuerdan eso, es un medio de factorización. Voy a tomar como un sí. Sí. Bueno, esto va a ser el tema. Después en la siguiente clase vamos a ver un ejemplo. Y ahí está solo les comento que va a haber una tarea. Esta tarea es sobre estos dos personajes. Y la tarea solamente la quiero en una página. Solo, solo una página. Ahí te voy a abrir el espacio. ¿Sí? No sé si hay una duda sobre el pequeño repaso de la estadística. Después los conceptos básicos de población, muestra, individuo. Esta también es la tabla de frecuencia. Muchos recuerdan como tabla de frecuencia. Y, y ahí vamos a entrar a ver la varianza. ¿No hay ninguna duda?
pequeño repaso de la primera diapositiva. Bueno, ahí te voy a detener la grabación. Tun, tun, tun.